buen aceite, servido está. Sí, ya engullimos una buena parte. Ahora vayamos por el tibón de 3/4. ¿Sí? Así, argentino. ¿Sí? Puesto así toda la noche, 13, 14 horas, marinadito en ajo. ¿Sí? En ajito, así con vinagrito de manzana. Y asadito. Sí, bien cocidito y bien selladito por fuera, tortillas de harina, guacamole, ¿sí? Totopos, frijolitos caldudos, sin tocino, y las carnes frías de pavo, salsas varias, ¿sí? Salsas varias, una salsita roja, estilo Rossi. Sí. Unas de harinita, las de arete, sí. Así es, manito, gracias. Sí, Baruch Hashem. ¿Qué más falta? ¿Las quesadillas? No, pero eso es para el final. La botanita. Y obviamente no nos vamos a pasar eso con una coca, ¿verdad? No, perdón, pero no. Con un buen vino. ¿Sí? Y ahí no checa el vino dulce que todo el mundo busca. Y ahí el vinito así semi amargo, así. Está bien, está especial. Y como es en México, pues se vale el chupito. ¿Saben lo que es el chupito? Bueno, los americanos le llaman shot, los europeos chupito. Y aquí ¿cómo se llama aquí? El shot. ¿Shot también? No sé cómo le llaman en español, aquí en México. ¿Shot también? Shot, pues es palabra americana, es palabra inglesa, perdón. Debe de haber un nombre regional para eso. Tequilazo. Caballito, acá un caballito. Baruch Hashem. El pastor les enseña a tomar, van a decir, ya de qué lado. Si vieran que alabar al Creador con 2, 3 copas de vino tinto, ay, Baruch Hashem, bendito el Señor. Para eso fue dado el vino. ¿Para qué fue dado el vino? Para alabar y bendecir al Creador con un corazón alegre. Y como una señal de prosperidad y progreso. Y eso se tiene que derramar en la mesa de tu casa. Ese vino se tiene que derramar ahí, caer al piso, porque así es como mandamos la señal arriba para que el Eterno haga progresar. ¿Ok? Vamos a mandar la Java señal, la Torah señal al Eterno, ¿sí? Para que los maestros que están ahí arriba, los ángeles, ¿sí? Nos enseñen. Y hay ángeles que les encanta venir a escuchar a los humanos hablar de la Torah. ¿Sí? A los ángeles les fascina ver a los hijos del Eterno, a los hijos de Israel estudiando Torah, y les encanta escuchar las enseñanzas de Torah de nuestra boca. Ellos pues no estudian Torah, ¿sí? Eso nos fue asignado a nosotros. Es para nosotros eso. Entonces ellos dicen, qué joya les dio el Eterno a los humanos, ¿sí? Entonces ellos se deleitan cuando escuchamos y hablamos palabras de Torah. Aquí están esos ángeles custodios de cada letra que está aquí, de cada palabra, ¿ok? Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las hablarás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano, las pondrás como frontal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Creador. Baruch atah Adonai Eloheinu. Muy bien, familia, vamos a abrir el corazón y vamos a dejar entrar esta riquísima palabra que el Eterno nos manda. Palabra que viene de arriba
para edificar, para construir, para crear conciencia. Y obviamente viene el redarguir, viene la confrontación, viene el trabajo que tenemos que hacer con esta palabra, porque nosotros somos tierra, ¿sí? Somos tierra con esta forma, somos tierra húmeda, es decir, traemos sangre, tenemos sangre, y dentro de este cuerpo está nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso no nada más de espagueti, frijolitos vive el hombre. Sería demasiado bajo pensar que nuestra vida depende de la alimentación que tenemos, porque eso es solo para los animales. Nosotros vivimos también de la palabra del Eterno, que nos alimenta, nos vivifica, nos fortalece. Y cuando estamos conectados con esa palabra, cuando hacemos de esa palabra acción, todo empieza a cambiar, todo absolutamente. El mensaje que hoy tenemos es muy interesante. Es el mensaje 289. Estudiando lo que nuestro Salvador nos quiso decir a la luz de la Torá, ¿sí? Y hoy Él nos está hablando y nos está diciendo que tenemos una responsabilidad muy importante al ingresar al reino, al ser aceptados por el Eterno por medio de nosotros haber aceptado a su Hijo. Formamos parte de ese reino. Y por lo tanto, cuando llegamos a ese reino, como todo gobierno y como todo reino en el mundo, hay reglas, hay leyes que rigen el orden para así funcionar adecuadamente. Hemos aprendido que un gobierno no puede sostenerse sin leyes. Sería algo espantoso. Por lo tanto, la creación misma está sujeta a leyes físicas, pero también el mundo espiritual está sujeto a leyes. Y el mundo de nuestra alma también hay leyes, y todas ellas contenidas en este hermoso libro que poco a poco hemos ido descubriendo y comprendiendo y haciendo. Y quienes hemos trabajado hemos logrado un proceso de transición muy notable. No es tan fácil, no es fácil despojarse de uno, ¿sí? Despojarse de los hábitos, de las costumbres, de lo que creemos que está bien, porque el ser humano es tan soberbio, pero tan soberbio, que elabora su propio código de ética y su propio código de moral, y está tan corrompido este asunto, que lo que hoy es bueno porque obedece a mis intereses, cuando mañana ya no obedece a mis intereses, entonces dejo de llamarle bueno para llamarle inconveniente. Eso es inconveniente porque va en contra de mí. Son procesos que no tenemos conscientes, pero lo hacemos, ¿sí? Entonces nos desconectamos por completo de esa luz. Nos desconectamos de la ética y la moral que el Eterno ha querido que nosotros, sus hijos, adquiramos, nos adhiéramos a ello y así hacer funcionar nuestra vida. Sin embargo, hay una fuerte lucha en el mundo espiritual porque todos nosotros tengamos acceso a ese código de ética, a ese código moral, que cuando, insisto, lo adoptamos, vamos a tener un serio conflicto, porque vamos a descubrir dentro de nosotros quién realmente somos y cómo hemos construido nuestra vida y cómo nuestra vida discrepa de lo que el Eterno
nos ha permitido conocer de su voluntad hacia nosotros. Y es cuando tenemos que empezar a tomar decisiones. Si nos convertimos en personas que entramos al pacto, nos comprometemos y empezamos a trabajar en nuestra vida con eso que está ahí, que es lo ideal, o nos convertimos en personas selectivas y decimos esto sí, esto no, esto sí, y acomodamos ese código perfecto, lo descomponemos, lo desconectamos de la perfección y nos hacemos una voluntad del Eterno a nuestra medida, y hacemos que la palabra se acomode a nuestros intereses, cuando somos nosotros quienes tenemos que tomar la forma que esta instrucción tiene para nosotros. Y ahí está el jaloneo. Mete una esfera dentro de un cubo más pequeño. ¿Qué va a pasar? Conflicto. Para que sea perfecto, tiene que ser milimétricamente más pequeño, pero de la misma forma y figura, y entra. Eso es lo que tenemos que hacer: despojarnos de los ángulos, despojarnos de las aristas, despojarnos de los matices y de mi parecer, para dar paso a una verdadera forma, recuperar la forma original que el Eterno nos ha dado. Esto es lo que se llama transición. Esto es lo que no todo el mundo está dispuesto a hacer completamente. Y cuando nos convertimos en personas selectivas, el fruto, el resultado de lo que arrojemos va a ser también conforme a tu selectividad. Entre mayor influencia tenga esa forma y esa conducta de vida que has escogido, contrastada con la voluntad del Eterno, tienes menos del Eterno y más de ti. Y por lo tanto, algunas cosas, si no son muchas, no van a cambiar en tu vida. No van a cambiar. Van a permanecer igual. Y el desencanto por las cosas espirituales vienen. Pero no es porque las armas espirituales sean efectivas. No, lo son y mucho. El problema es esa selectividad que hacemos nosotros y cómo nos afecta. Y cuando somos selectivos queremos el resultado de como si nos hubiéramos entregado por completo al Eterno. Y eso es la mala inclinación. Pero cuando somos honestos y somos sinceros a la luz del Eterno, no nos queda otra opción más que decir: ando mal y necesito un cambio, estoy equivocado, necesito cambiar. Miren, cuando estamos jóvenes y fuertes, podemos pensar: no necesito hacer ejercicio, ¿para qué? Estoy bien así. Pero llegado el momento, sí, que empiezan a llegar los calambritos, las contracciones musculares, que empiezan a llegar ahí los achaques, entonces vemos la necesidad, reconocemos la necesidad de empezar a hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantener nuestro cuerpo bien, en buenas condiciones. Sin embargo, no hay necesidad de llegar a los achaques para tomar la decisión de hacer ejercicio y mantenernos así. Médicamente hablando, si un joven hace ejercicio constante, permanente, entre los 13 a los 20, 21 años, y cesa de hacer ejercicio, la condición física y el beneficio perdura hasta los 49, 50 años. Entonces tendría que venir un segundo aire, ¿sí?, para retomar el ejercicio e impulsar nuestro organismo y fortalecerlo para aventarlo hasta 80, 90, 100 años en muy buenas condiciones y no andar en silla de ruedas, ¿sí?,
no andar con enfermedades que llegan propias de la degradación orgánica. Todo eso, mucho de eso se puede evitar, ¿sí? Las expectativas de vida, conforme a los datos oficiales en México, están estribando entre 80 y 85 años. Es una barbaridad, estamos diseñados para durar más. El problema es cómo tratamos nuestro cuerpo, cómo tratamos nuestro cerebro, qué comemos, qué nos venden para comer, qué le estamos metiendo al cuerpo, qué le estamos metiendo al cerebro, ¿sí? Entonces, en función de todas estas variables, pues vamos a tener una vida orgánica buena, aceptable, pero todo esto tiene que ir acompañado también de una salud emocional, mental y espiritual. Y así, tranquilamente, podemos estar bien equilibrados de aquí hasta que el Eterno quiera, y ser lo suficientemente conchudos emocional y orgánicamente como para estar fuertes como un roble, y que no nos vayamos de este mundo si no es por la llamada del Eterno, y no por una diabetes complicada, no por un cáncer, no por un accidente, no por una enfermedad permanente que pues se disparó, porque ese no es el destino de nosotros, ese no es nuestro destino, sino una vejez llena de años, una buena vejez, viendo a toda nuestra descendencia sirviendo al Eterno y dando buen testimonio de Él en el mundo. Vamos a dar un aplauso al Creador. Para llegar a eso, el Eterno nos dio esta cosita que está aquí, llamada Torah. Y es la mejor herencia que tenemos y que podemos dejarles a nuestros hijos. Porque así el mundo entrará, de hecho ya está el mundo en un colapso generalizado de todo tipo. Y tenemos que ocuparnos de que ni nosotros ni nuestro linaje sea arrastrado por las tendencias que este mundo, ¿sí?, ha diseñado, ha implementado. O sea, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura que es la cultura del cielo y que tenemos que aprender a vivirla paralelamente a lo que ocurre allá afuera, y no dejar que lo que está afuera se meta a la casa, se meta a tu corazón y a tu mente. Ahorita hablamos de que el pueblo de Israel fue asimilado por el mundo, y el ser asimilado es adoptar una cultura ajena a nosotros como nación, ajena a nosotros como seres espirituales, ajena a nuestra esencia, a nuestra identidad, a nuestra dignidad. Y las personas que son asimiladas por el mundo, sin importar el estatus social, sin importar la nacionalidad o la condición de su vida, son personas que viven por debajo de la hechura que el Eterno nos dio, y nosotros no merecemos vivir así. ¿O sí? Pero lo sabes, pero no es lo mismo saberlo que entenderlo, no es lo mismo saberlo que creerlo, porque si lo creemos tenemos que empezar a trabajar. ¿Y por dónde empieza todo? Sabiendo quién eres, sabiendo tu esencia, conociendo quién eres tú, tu valor, y en función de tu esencia, con qué eres compatible y con qué no eres compatible. Imagínate una transfusión sanguínea a un O positivo por un RH. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a qué? ¿Se va a qué? Va a colapsar. ¿Por qué? Porque es incompatible. Porque la estructura
genética de ese líquido que entra es distinta, que la estructura celular es diferente. La persona va a colapsar y se va a ir. Nuestros pulmones diseñados para interiorizar aire. Pero agarra una jeringa de 15 mililitros y ponle aguja, métela a la vena y métele todo el aire. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a colapsar la persona. Va a haber una burbuja grande de aire por el flujo sanguíneo. Va a llegar al cerebro, va a llegar al corazón y va a tronar la persona. El aire no es para las venas, el aire no es para las arterias, pero sí las moléculas de oxígeno que vienen a través de los pulmones. Entonces, como puedes darte cuenta, la incompatibilidad con nosotros, con nuestra estructura, por mínima que sea, daña, trastorna y nos lleva al colapso. Por eso requerimos una instrucción que nos permita vivir con decencia, con honor, con dignidad, es decir, a la altura de quienes somos. Y cuando has descubierto, has entendido y has creído quién eres, no aceptas las cosas que son incompatibles contigo. ¿Por qué? Porque están debajo de ti. Bromeando y todo, acuérdense que les hemos dicho a los jóvenes solteros de esta congregación y a las jovencitas solteras, no pongas tus ojos en un pelado que no ame al Eterno. No pongan sus ojos en una pelada que no ame al Eterno. ¿Por qué? Porque son yugos desiguales y van a sufrir. Una mujer en esencia es muy poderosa metida en una casa. Y si no tiene la adecuada preparación, esa mujer va a destruir al marido, va a destruir la casa y va a destruir el linaje, va a destruir todo. Igual, un hombre colapsado, un hombre desconectado, un hombre discapacitado emocionalmente no podrá honrar a su esposa, no podrá amar a sus hijos, no podrá hacer que esa familia emerja para la gloria de Dios. Y las familias colapsan ante la influencia y la presión que hay fuera. Y nosotros no podemos permitir eso. La palabra nos habla, y el mensaje de hoy nos habla, de que tenemos que aislarnos de todo esto que les describo y que tenemos también que generar el fruto que se espera de todos nosotros. Porque a todos nos dieron los suficientes recursos para generar algo grande en nuestras vidas. No hay, y escuchen los hermanos de Cuba, de Corea del Norte, los que viven en países de tremendo atraso, no hay un solo ser humano sobre la tierra que no tenga todo lo necesario para cambiar y transformar situaciones de vida que no son buenas. Pero ayer aprendimos que no basta con transformar una situación, sino la condición que genera tales situaciones. Todos los cubanos, todos los africanos, toda persona, todo hijo del Eterno tiene lo necesario para emerger desde donde se encuentre y recuperar la vida que el Eterno quiere que vivamos. Desde ahí es donde están. ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque esto lo desecharon, porque esto lo persiguieron, porque esto lo quisieron quemar, porque esto lo quisieron desaparecer, porque esto lo confundieron con otras cosas que van aquí arriba, ¿sí? Y no es conveniente que el ser humano descubra su esencia, conozca quién es, lo importante que es, la funcionalidad que tiene. No es conveniente para este sistema y para este mundo.
pero quienes estamos despiertos sabemos lo crucial que es para nosotros la instrucción divina para dirigir nuestras vidas y fructificar a la altura de nuestra hechura. ¿Y qué es esa hechura? ¿Cuál es esa hechura? ¿Que venimos del mono? ¿O de los seres que salieron del mar y luego se metieron a la tierra y empezó la evolución y paz? Esa es nuestra hechura, la evolución. Acuérdense lo que pasó con este hombre que desarrolló esa teoría. ¿Qué pasó con él? Cuando estaba ante la Cámara de Lores y Comunes, un lord, es decir, un senador, le dijo: oye, entonces tu mamá viene del mono. Ja, 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 todos se rieron. Los ingleses tienen una comicidad muy satírica, muy especial. Y se burlaron de Darwin. Y empezaron a pelearse y a golpearse. Oye, desarrollaste una teoría, te pasaste algunos años en Galápagos y luego te dicen, te forran con tu propia doctrina y te enojas. Pues ahí estamos viendo algo que tenemos que dudar de él y de su trabajo. No venimos de ahí. Somos creados. Somos espíritu injertados en un cuerpo de carne y tenemos un instructivo que se llama Torah. ¿Sí? Y tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar nuestra forma de vida diseñada en los cielos. Y la única manera es adquirir la cultura del cielo, conocerla, creerla y trabajar. Y nuestra vida se transforma sin ni siquiera tú darte cuenta. Cuando menos piensas, las cosas se arreglaron. Lo que tú le llamas milagros y bendiciones son consecuencia de hacer las cosas como el Eterno ha mandado. Fructificar, fruto. Cuando escuchas la palabra fruto, ¿qué se te viene a la mente? A mí se me viene una naranja. ¿Y a ti? Una cereza, una manzana. ¿Sí? A ver otra vez, cierra los ojos. Fruto. ¿Qué se viene? Ahora se me vino un racimo de uvas. A otros una toronja, etcétera. Y está bien, es cierto, eso es fruto. Lo asociamos con fruta, con verdura. Algunos lo asocian con flores, ¿sí? Otros lo asocian con hijos, ¿sí? Otros se imaginaron una vaquita teniendo un becerro. Según fructificar, fruto. Vamos a centrarnos en la fruta que te imaginaste. ¿Qué es lo que da origen a la fruta? No. Secuencia reversiva. Naranja. Antes de la naranja, flor. Y antes de la flor, el pomito. Y antes del pomito, ¿sí? Unas células que están a punto de explotar y emerger, ¿sí? Y antes de eso, ¿qué hay? Ramas, hojas. Y antes de eso, nombre, tronco, papá, tronco, reprobados. Sí, es muy importante secuenciar, ¿sí? Es muy importante secuenciar. Y del tronco, ¿qué sostiene el tronco? La raíz. ¿Y qué da origen a la raíz? La semilla. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Porque la semilla es una conjugación celular con un poder nuclear de generar vida. Pero ya no entremos ahí, nos quedamos con la semilla. Ok, el Eterno nos compara a nosotros con muchos elementos de la creación. Nos compara con uvas, nos compara también con aceite, nos compara con un niño, nos compara con una nación, nos compara con un pueblo, nos compara también como un árbol, ¿sí? Como un árbol de ciprés, como un árbol de olivo,
Por ejemplo, el rabino Shaul dijo, es que todos el Mashiach fueron injertados en el olivo. Eran olivos salvajes silvestres, ahora son injertados en el olivo original. Entonces, es lenguaje figurado, es lenguaje Torah. Entonces el Eterno nos compara con un árbol, ¿sí? Nos compara con un árbol y por lo tanto el Eterno espera de nosotros lo siguiente: que tengamos en nosotros las semillas necesarias para generar una raíz que sostenga nuestra vida, porque nuestra vida tiene que generar frutos, tiene que generar ramificaciones. Las ramificaciones son todas las áreas de nuestra vida que tienen que ser tan amplias y tan extensas y tan numerosas como es nuestra constitución espiritual y almática, y no solamente quedarnos en lo frondoso de las hojas, sino generar el fruto que el Eterno espera de nosotros. ¿Dónde está eso? Porque luego dicen los hermanos, ¿y dónde está eso? Aquí está. Bereshit capítulo 1, verso 27, Génesis. Es el Eterno hablándole a Adán, ¿sí? Y le dice así: y creó Elohim al hombre. Ahí aparecimos, ¿sí? Con su imagen, es decir, la imagen propia de nosotros, ¿ok? Y luego dice, con la imagen de Elohim los creó. Bien, hombre y hembra los creó Elohim, los bendijo, y Elohim dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ahí está todo lo que te acabo de contar, ahí está. Ahí está. La palabra fructificar, ¿a qué se refiere? Ahí se refiere a tener hijos, ¿sí? Y multiplicarse, que hay un número mínimo establecido por el Eterno de hijos que debemos de tener, que son 3, ¿sí? Porque cuando hay un solo hijo, se fructifica el papá. Cuando viene el segundo es la mamá. Y cuando viene el tercero, ese es del Eterno. Esa es multiplicación y se cumple el mandamiento. O sea que 3 mínimo. Bueno, pero resulta que hay mucho más. Porque la palabra hebrea para fructificar, tenemos que irnos al hebreo porque es muy profundo. ¿Sí? La palabra hebrea para fructificar tiene el nombre de un país: Perú. Perú es fructificar, ¿sí? Y lo traducimos como llevar fruto, ¿sí? No como generar, sino llevar fruto, pero también quiere decir ramificar. Al español, si somos estrictos conforme a la semántica y a la definición de ramificar y fructificar, es distinto. Si somos, digamos, un poquito más ligeros a la hora de juntar, ramificar y fructificar, pues podemos decir es casi lo mismo, porque la esencia es la misma, viene de la raíz, pero no es el caso. Tenemos que ser muy precisos. Entonces dice el Eterno, ojo, fructifiquen. Hasta ahí puede ser entendible que habla de tener hijos, ¿ok? Pero cuando ponemos atención en la palabra ramificar, ya tiene que ver más con los árboles. Entonces ahí el Eterno nos está diciendo que tenemos que ser como la propiedad que presentan los árboles, que debemos de tener esa propiedad. Entonces tenemos que tener hijos y tenemos que ramificar. Ok, ¿qué es ramificar? Que yo tengo que desarrollarme y tengo que crecer en todas las áreas de mi vida. O sea, no nada más es
nacer, crecer, desarrollarme, adquirir herramientas productivas, trabajar, ¿cómo le llaman los? ¿Qué es lo que sigue? Reproducirme, esperar mi tiempo e irme de aquí. Es el ciclo de la vida biológico. Pero parece que describir eso entra el animal, cualquier tipo de animal entra ahí. ¿Sí? Pero nosotros no somos animales. Y luego dice la ciencia, sí, somos animales racionales. Pues no es cierto eso. Eso no es verdad, no somos animales racionales. Ni somos por evolución. ¿Sí? Fuimos creados. Acuérdense lo que aprendimos sobre eso. Si dicen que somos por evolución y lo presentan como una verdad y lo enseñan en las escuelas como una verdad, pues es una verdad falsa. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque es una teoría no demostrada. No está demostrado. Es una teoría que explica por qué estamos aquí. Pero es una teoría, y para que se vuelva una ley tiene que haber experimentación. Imposible, imposible. Y la experimentación tiene que dar el mismo resultado para que se genere una ley. Entonces ahí topa la ciencia, ahí topa la mentira. Entonces, ¿por qué no enseñar y decir? Es una teoría que hemos desarrollado para más o menos explicar dónde venimos, pero en realidad no está probado. Yo creo que eso sería más decente, más honesto, más propio, más adecuado que una postura soberbia, ridícula, decir que venimos del monkey, ¿sí? O que somos animales racionales. Interesante. Y la palabra multiplicarse, urevu, 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 que significa también dividirse. Dividirse. ¿Cómo que dividirse? Si está hablando de multiplicar. La división es la operación contraria a la multiplicación. Pero a ver, cuando yo tengo un hijo, una hija, ella trae rasgos míos y rasgos de la esposa. ¿Sí? Pero no es yo completamente, ni es la esposa completamente. Entonces hubo división del ser. Hubo división de mi ser. Y una parte del alma de ese crío es mía, y otra parte del alma es de ella, y otra parte es del crío mismo. Interesante. Entonces, si la mamá es depresiva y engendra así, concibe así, hay una gran probabilidad de que también genere depresión. ¿Sí? Si el cáncer viene de manera generacional, viene en la célula. Y tiene que ocurrir algo a nivel orgánico para que detone el cáncer. Pero ahí está. Interesante. Hay unos que vienen propensos. Esa es la palabra correcta. Propensos. Más que otros a desarrollar eso, porque hay una historia clínica que establece que el tatarabuelo, el abuelo, el bisabuelo tuvieron cáncer. Entonces eso habla de una herencia, eso habla de un gen, eso habla de una célula que está dislocada de la perfección que el Eterno nos ha dado. Entonces dice el Eterno, tienes que fructificar. Tienes que ser como un árbol, ¿sí? Tienes que ser como un árbol que crezca, que se desarrolle, que se ramifique. Somos mucho más que ese ciclo de vida. Tenemos una capacidad enorme y tenemos un potencial enorme que muchos se van de este mundo sin ni siquiera descubrir dones, talentos que están justo aquí.
y nos concentramos en una sola cosa, cuando somos seres tan complejos espiritual y almáticamente, que hay muchas cosas que el Eterno puso y no se han descubierto y que están dentro de ti. Solamente es cuestión de aventarte un viaje. Todo está dentro de ti, te lo vuelvo a repetir. Todo lo que necesitamos para crecer y desarrollarnos está justo adentro de nosotros, pero muy pocos nos atrevemos a iniciar ese viaje interior para descubrir todos esos recursos que el Eterno puso dentro de nosotros y que están ahí legitimizados, regalados, para que los descubramos, los conozcamos y los pongamos en acción, y así generar ese fruto. Nomás que no se ve, está oculto, está guardado. Cuando tú ves un árbol, está lo visible, pero no ves la raíz. ¿Cuál es la verdadera esencia de ese árbol? ¿Qué es lo que mueve la clorofila? ¿Qué es lo que transforma el poder del sol? El poder de los nutrientes de la tierra, el agua. ¿Qué es lo que hace que se conjuguen nutrientes, vitaminas, minerales, los rayos del sol? ¿Dónde está el laboratorio? Las hojas, sí y no. Lo fuerte, lo macizo está abajo de la tierra y no se ve. Y el fruto depende de la categoría de la raíz, no del árbol, de la raíz que da origen al árbol. Y si el árbol es bueno, no sean mentirosos. Si el árbol es bueno es porque la raíz es buena y por lo tanto las ramas son. Ahí lo tienes, dale un aplauso al Creador. Bien, entonces todo en la vida tiene una función. Todo absolutamente tiene una función, no está nomás porque sí. No es cierto. Sí, sí es cierto. No es cierto, pastor. Es que el apéndice no tiene ninguna función más que dar lata cuando se activa. ¿Y qué lo activa? Si somos prácticos, ¿cuál es la función del apéndice cuando se activa? Dar lata. ¿A quién le pasó eso? Es muy doloroso y muy peligroso. Pero ¿cuál es la función entonces? Es un mecanismo que el Eterno tiene para jalarle la oreja a alguien. Si lo vemos así, pragmáticamente es para eso, pero no. Que no lo hayan descubierto no quiere decir que no tenga una función orgánica. Por algo está ahí, o el Eterno se equivocó. Es que es producto de la evolución y quedó ahí atrofiado. No, todo tiene una función. El cerebro no han descubierto los investigadores. Si bien han sectorizado funciones específicas, pero no han descubierto la totalidad de las funciones cerebrales. ¿Dónde está el reloj biológico? ¿Dónde está ubicado? ¿Podemos alterarlo? Hay muchas cosas que no se saben de nosotros mismos. Pero quien nos construyó, quien nos hizo, él sí sabe. ¿Sí? Y sí se sabe para qué es el apéndice, nomás que los sabios dicen no lo digas, tienen que descubrirlo. Nuestra anatomía consta de 613 partes que corresponden a los 613 mandamientos. Violas uno, se va a descomponer un órgano. Cada órgano tiene una conexión directa con un mandamiento. Y si hay un problema de salud, hay un problema espiritual. Se ha violado o se está violando una ley espiritual que cobra la factura porque hay un ligamento invisible entre esa parte de mi cuerpo y ese mandamiento. Como pueden ver, somos más que carne. Entonces ahí es donde entramos los médicos del alma. Los psicólogos y los psiquiatras se parecen un poquito,
pero ellos no saben qué mandamiento afecta el corazón o qué conjunto de mandamientos afectan el corazón. Toda persona que sufre del corazón, sin importar la causa fisiológica, esa persona trae un fuerte sufrimiento que no ha podido superar. Toda persona que muere infartado con un problema del corazón o a causa del corazón trae o sufrió una profunda tristeza que somatizó y jamás logró superar. Una embolia. Alguien que no pudo procesar lo que le pasó. Y así nos vamos. Entonces la violación a los mandamientos se somatiza y es así como la persona se autodestruye. El ejemplo que a mí me gusta mucho porque es muy simple y muy revelador: la diabetes. ¿De dónde viene la diabetes? Es un problema del páncreas que la célula no absorbe y que no sé qué. Si es la explicación fisiológica, médica, pero no, es que hay una persona que está haciendo resistencia a algo y no logra asimilarlo y lo somatizó. ¿Y qué es la diabetes? La resistencia a la insulina, a que la insulina entre en la célula. Se somatizó, se violaron mandamientos, ¿sí? Todo tiene una función. Y el Eterno te dio a ti dones, talentos, habilidades, destrezas, capacidades y virtudes maravillosas que muchos no descubrimos y que tenemos que descubrir porque ahí está la clave para una calidad de vida acorde a nuestra esencia. Es decir, no está en un doble trabajo, no está en un doble empleo, no está en un doble sueldo. Y me estoy limitando porque estoy hablando de calidad de vida económica, material, pero ¿y la calidad de vida emocional? ¿La calidad de vida mental? Hay políticos que robaron mucho pero tienen su casa destruida. Políticos ladrones, sinvergüenzas, que saquearon las arcas del gobierno, pero tienen en su familia trastornos, enfermos, cancerosos, muertes prematuras, accidentes, chamacos inútiles, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque robaron, fraudearon, malversaron, y eso tiene un costo. Si saben manejar las leyes del ingreso, del egreso, de la contabilidad para malversar fondos, qué bueno, pero del Eterno no se van a burlar. Otra vez, si tan solo se aplicara el mandamiento en el gobierno de nuestro país, no robarás, ¿qué ocurriría? Pagaríamos la deuda externa, le prestaríamos a otras naciones, habría prosperidad, habría progreso económico, habría oportunidades para todo el mundo. Nomás con un mandamiento: no robarás. ¿Y qué tal con el no matarás? Todo cambia en una nación, nomás con 2 mandamientos. Todo cambia en una familia con 2 mandamientos. Entonces los mandamientos tienen utilidad. Los mandamientos tienen un uso que tenemos nosotros que darle en nuestra vida para transformarla. Tú tienes un propósito en este mundo. Tú tienes un propósito ya establecido por el Creador que tienes que descubrir, porque si tú no cumples tu propósito, hay un faltante en la creación. Hay una dislocación en la creación. Faltas tú. Por eso tú eres importante en la creación. Tú eres importantísimo para el Eterno y para su reino. No solamente eres importante para tu esposo, para tu esposa o para tus hijos, no, ellos son bendiciones, son adherencias que el Eterno permitió que tuvieras, pero tu objetivo no es ese, tu meta no es esa, ese es el cumplimiento de un mandamiento: formar un hogar, tener hijos, tener esposa, honrarla, cuidarte tú. Pero cumplir mandamientos no es el propósito, no.
Y mucha gente se va de este mundo sin propósito conocido, sin propósito cumplido. Aquí hay, si aquí vemos cuántos les gusta, 60 personas, 50 propósitos. ¿Para qué te trajo el Creador este mundo? ¿Cuál es tu contribución a la creación? ¿Cuál es tu lugar y tu posición en la creación que es tan importante que el Eterno te ha mandado aquí? El panteón está lleno de despropósitos. El panteón está lleno de libros no escritos, de alabanzas no escritas, de música no escrita. El panteón está lleno de tantas personas que pudieron fructificar para glorificar el reino, pudieron fructificar para traer almas a este mundo, pudieron contribuir para sanar a alguien, para curar a alguien, para restaurar a alguien, ser instrumentos que el Eterno utilice para alcanzar un alma perdida, o ayudar a un alma necesitada, o consolidar a alguien. El panteón está lleno de eso. Pero también hay panteones vivientes, también hay personas muertas en vida, que caminan muertos, sin propósito, sin orientación, sin brújula, sin saber por dónde ir, pensando que lo que el mundo dice y enseña, eso es el propósito de tu vida. Ay, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a ganar dinero, compro carro, compro casa, compro mujer, me caso, tengo hijos, envejezco y me voy y dejo herencia. Eso no es propósito, esa es la tendencia natural de la vida orgánica de este mundo. Y si el mundo nos ha implantado eso, yo quiero decirte hoy, mira, salte de ahí y vente para acá, porque es más grande la razón por la cual estamos nosotros aquí. Pues dale un aplauso al Creador. Y es por eso que estamos nosotros comprendiendo que es una responsabilidad conocernos bien, conocer cómo venimos equipados a este mundo para glorificar al Eterno e impactar en este mundo de una manera que ni el mundo mismo impacta. Yeshua, nuestro Salvador, nos habla de la responsabilidad tan grande que tenemos de fructificar, de generar fruto. Mira, dice así: yo soy la vid verdadera. O sea que hay una vid falsa. ¿La agarraron? Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es la vid? Pues la ramita, la rama de la uva, porque no se considera un árbol. Un arbusto, creo que es la categoría de la uva, arbusto. Sí, bueno, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién lo labró a él? El Padre. Todo pámpano que en mí, en él no lleva fruto, lo quitará. Y el pámpano es la rama, la ramita. Lo limpiará para que lleve fruto a todo aquel que lleva fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjense bien, esta es una relación íntima. Esto habla de un compromiso activo con Él. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Obvio, ¿no? Obvio. Así tampoco
ustedes si no permanecen en mí. Y vuelve a repetir: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No, sí se puede, no, claro que sí se puede. Yo he logrado muchas cosas sin él. No está hablando de cosas materiales. Y sí se pueden lograr cosas materiales también con él o sin él. Pero él está hablando de cosas más grandes que escapan de nuestro poder. Porque él está hablando de que él nos puede llevar a generar un fruto que en condiciones naturales no es posible que nosotros generemos. Y normalmente esos frutos, esos resultados son imposibles ante las condiciones naturales, porque las condiciones naturales están corrompidas, están caídas, están limitadas a lo disponible. Y si queremos nosotros traspasar esa frontera, no se puede. No se puede. Y ese es el tipo de fruto, el que sí se puede, cuando la lógica, cuando la ciencia te dice que no es posible. Él dice: en mí sí van a llevar ese fruto. Es decir, hay cosas que nosotros podemos hacer sin él y lograrlas, y ocurre. Pero eso no es nada que sorprenda. En cambio, levantar a un enfermo de la cama, sanar a alguien de cáncer, resucitar a un muerto, ¿sí?, hacer que alguien crea en lo invisible, liberar a un preso que injustamente fue encarcelado y de repente sale de la nada. Cuando estábamos destinados a morir en un accidente en carretera y nos pasó de cerca, oye, ocurrió un milagro. Cuando necesitábamos ayuda y no veíamos nada y la ayuda llegó inesperadamente. Y llegó un encuentro insospechado y ocurrió lo que era imposible. Bueno, eso lo hace él para nosotros. Solamente tenemos que estar en la jugada, es decir, estar conectados con él, tener una conexión directa con él y no despegarnos de él cuando recibimos esa bendición sobrenatural o imposible de obtener en condiciones naturales. Porque muchos es lo que hacen: van con él, van, se congregan, logran, consiguen, se estabilizan, se equilibran. Entonces dice él: no, o sea, tanto tú como yo, unidos, teniendo unidad, podemos hacer cosas mucho más grandes que el milagro que viniste a obtener. Hay mucho más. ¿Cómo hacer que un pecador se arrepienta? Eso es un milagro, porque hay personas que están decididas y empecinadas a perderse en la iniquidad. Hazlos cambiar. Ni Dios mismo, siendo todopoderoso, él no puede obligar a alguien a cambiar. Él respeta la voluntad de las personas. Y no es que no pueda, simplemente respeta la decisión de cada quien, qué tan bajo quiere caer, qué tan bajo quiere vivir y cuánto quiere permanecer ahí. Muchas personas deciden vivir bajo y deciden permanecer ahí, incluso en contra de su propio bienestar. ¿Por qué lo hacen? Porque están desconectados, porque están descalabrados emocional, espiritual y mentalmente, están descalabrados, que ni el sentido común les funciona para decir: ya estuvo bueno de esta situación,
Es en serio. Tan mal está la mente de un hombre natural que no le resplandece la luz de arriba, que ni el sentido común funciona como para decir, ya es suficiente de esto. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ojo con lo que dice. Ojo con lo que dice. Si permanecen en mí y si mis palabras, su enseñanza, la creemos, mira lo que dice, mira nada más. Pedid todo lo que quieras. Y mucho de lo que queremos no está a nuestro alcance. ¿Quién lo hace posible? Él. En Él. En Él fructificamos cosas inalcanzables. En Él sí se puede. Así te la pongo. El problema es que hay que ir a Él, permanecer en Él y creer lo que Él dice, y porque lo creo, lo pongo en acción. Me empiezo a conectar, empiezo a corregir, empiezo a arreglar, empiezo a superar, empiezo a tomar decisiones, empiezo a quitar de mi vida lo que no es conveniente, empiezo a aceptar la voluntad del Eterno en mi vida, empiezo a transformarme de adentro hacia afuera y luego en mis hábitos y luego en mi cultura, y es inevitable que Él no consiga para ti las cosas que naturalmente no son alcanzables. Y todos tenemos que empezar a movernos ahí. La mala noticia para los que no quieren comprometerse es que esas grandes bendiciones están condicionadas. Si permanecen en mí y si mis palabras permanecen en vosotros. Ahí están las condiciones. ¿Quieres grandes bendiciones? ¿Quieres la ayuda? ¿Quieres la solución? ¿Quieres la respuesta? ¿Quieres la revelación? ¿Quieres lo que necesites? Porque Él dice, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Y cuando pedimos es porque no tenemos. Y cuando pedimos es porque queremos más. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? Esta es una invitación muy amable y muy atractiva para todos los que hemos entendido que tenemos que salir de operar nuestra vida de una manera simplista y como hemos aprendido del mundo. El mundo tiene grandes cosas. El mundo tiene cosas maravillosas y atractivas y geniales, pero no son el objetivo. Son el medio para lograr cosas superiores. Dale un aplauso al Creador. Pedid todo lo que queréis. ¿Qué quieres, María? ¿Qué quieres, Jacinto? ¿Qué necesitas? ¿Qué anhelas? ¿Qué requieres? ¿Qué deseas alcanzar? ¿Qué deseas tener? ¿Quién deseas ser? ¿A dónde deseas llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres vivir? Y os será hecho. Oigan, yo me casé con esta frase. O sea, realmente, para vivir lo sobrenatural, necesitamos un nivel de compromiso total con Él. Hay cosas que el mundo ha bloqueado el acceso a muchas personas. El mundo. Pero todo lo que hay, todo lo que existe,
es del Creador. Que el hombre lo haya tomado para sí es un error. Y así nos han hecho pensar que, bueno, hay personas que no podrán tener nunca tal cosa, hay personas que nunca podrán visitar tal lugar, hay personas que no tienen el acceso a la cura, a la diabetes, al cáncer, y ya la hay. Al SIDA también ya la hay. ¿Y por qué no hay acceso? Porque no se permite. ¿Por qué? Porque se acaba la medicina, se acaba el negocio de las farmacéuticas, se acaba la mafia blanca. Me hace hechizado a mí. Nomás imagínense. Generan miles de millones de dólares. ¿Será conveniente? Claro que no. Y quien empieza a investigar y quien empieza a analizar tiene que seguir un protocolo establecido internacional, y si te sales del protocolo te ponen la lupa, y si te acercas te caíste del balcón, te accidentaste, etcétera. Son miles de millones de dólares en juego cada año. Entonces la enfermedad es rentable, ¿sí o no? Pues eso es lo que el mundo dice. Pero ¿qué dice él? Pide sanar y yo te voy a sanar. Pide sanar, yo te voy a sanar. Él es el médico de médicos. Él es el curador, Él es la cura. Él es la sanidad, Él es el sanador. ¿Pero qué quiere? Que le pidas, que le creas, que permanezcas en Él, que te comprometas y que persistas. La persistencia logra, la disciplina logra, el compromiso trae el beneficio. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, ojo, para que mi gozo esté en ustedes, o sea, mi orgullo, mi alegría esté con el que obedece, el que se sujeta, el que se somete, el que hace caso, el que se compromete, el que hace las cosas, el que permanece con Él. El orgullo de Él está con nosotros y está en Él. Y vuestro gozo sea completo. Pregunto, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Si tú le preguntas esto incluso a un niño, difícilmente te va a decir sí, con mayor razón un adulto. Y te pregunto a ti, ¿eres feliz? ¿Quieres ser feliz? Acá como que sí, acá como que no. Sí. ¿O no es algo que te interese? ¿O te da igual? Porque Él está hablando de una felicidad completa. Está hablando de una felicidad total. Está hablando de una integralidad alcanzada a la cual podemos nosotros llegar a través de Él. Ahora, ¿qué te quita la felicidad? ¿Qué te hace falta para ser plenamente feliz? Solamente tú sabes. Allá en el fondo tú sabes lo que te hace falta para ser feliz. Y lo puedes tener. Lo puedes tener. Pero necesitas entregar tu vida, entrar al pacto y someterte a su voluntad para que tengas el mérito de que todo lo que pidas se te otorgue y tu gozo sea completo. Dale un aplauso al Creador, por favor. Entonces, las limitaciones que vemos son un engaño si hemos comprendido lo que te he dicho.
Es un engaño en el que hemos caído. Y acuérdate que vivir privado de algo es no experimentar el amor del Eterno por nosotros. Porque el Padre que ama otorga, el Padre que ama da, pero el que tiene mérito y a manos llenas y en abundancia. Entonces con nuestra conducta nos alejamos del Creador. Con una mala actitud nosotros mismos nos cerramos las puertas de la misericordia para alcanzar lo que queremos, lo que nos hace falta y lo que necesitamos. Privaciones, limitaciones, faltantes están relacionados con la distancia que tenemos nosotros del Creador. Hay una distancia que tiene que empezar a cortarse. ¿Sí? Familia, las situaciones difíciles sin resolver que tenemos en la vida, hay que meterle amor del Eterno. Y todo empieza teniendo mandamientos. Permanezcan en mi amor como yo he permanecido en el amor del Padre. Obedezcan mis mandamientos como yo he permanecido en los mandamientos del Padre, como yo los he obedecido. Esa es la relación de amor entre nosotros y el Padre. Y ahí donde falta algo en tu vida, ahí falta su amor. Y somos nosotros los responsables de traer ese amor, esa bendición, esa luz a nuestra vida para poder fructificar. ¿Sí? Fructificar, ¿qué es? Multiplicar, tener abundancia, tener, ser, alegría, gozo, felicidad, plenitud. Incluso en nuestras batallas, incluso en las peleas, en las luchas, hasta que logramos la estabilización y logramos cambiar las condiciones que generan tales situaciones. Te lo repito, mientras no logres cambiar las condiciones que generan las situaciones, aunque las solventes van a regresar. Son parásitos que están en la mente, en el corazón. Son parásitos espirituales que están alimentándose de tu dolor, de tu aflicción, de tu enfermedad, de tu separación con el Creador. Y no te lo puedes permitir más. Pudiendo ser libre, ¿no querrás ser libre? Pero para lograr lo que se requiere, querer de verdad, porque no todo mundo quiere de verdad. Quieres porque, ay, qué padre, pero a ver, dale. A ver, dale. A ver, haz el cambio. A ver, saca tu pie de ahí. A ver, levántate. A ver, cambia. A ver, transfórmate. A ver, haz unidad con Él. A ver, ten mandamientos. A ver, intenta cosas diferentes que Él propone para obtener el resultado esperado que Él quiere que tengamos. Entonces, esto no es para todos. Esto no es para los selectivos de los que hablamos al principio. Esto es para el que esté dispuesto a dar todo. Cuando ustedes se casaron, ¿qué las convenció? Jovencitas casaderas, jóvenes casaderos, oreja. Cuando se casaron ustedes, ¿cómo la convencieron los pelados? ¿Sí, 1 litro de miel en cada oreja, ¿no? Y que, no, pues sí, bueno, pues está bueno, está bien. ¿Y con qué se encontraron? ¿Con qué se encontraron? No inventes, no era lo que decía. No inventes, no era cierto. No se vaya. Ah, pero a la visita llegaba bañado. Jovencitas, jovencitos, cuando se perfumen y se bañan, es la pantalla. ¿Qué las convenció? ¿Cómo le hicieron para convencerlas? Pachuli. Ya no me tocó ese a mí, pero era muy común, muy popular. Perfume de pachuli. ¿Cómo nos convencieron?
la sonrisa, la coquetería. Ay, Toloache, dale una pausa al creador. Les pregunto eso porque aceptar algo tan grande como ser esposa, volverse esposo, es un compromiso enorme, pero obviamente lo que nos lleva a aceptar ese compromiso es que él es mío y yo soy de él. O sea que aquí la exclusividad es fundamental, antes que el dinero, antes que la fidelidad al compromiso es lo que nos llama la atención. O sea, él va a ser para mí, ella va a ser nomás para mí, y eso suena bien, eso es atractivo. Bueno, el Eterno quiere lo mismo. O sea, yo quiero ser tu Dios, tu único Dios, y que nada ni nadie está por encima de mí. Pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Sí? Pero nos advierte el Creador: no seas como la higuera estéril, muy bonita, muy frondosa, con muchas hojas, pero cuando alguien tiene hambre y se acerca a ella a comer, no hay nada más que una sombra fútil, pasajera, que cuando viene el cambio del clima y la temporada también se le caen las hojas. Por la mañana, cuando volví a la ciudad, Yeshua sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. ¿Por qué iría el maestro a buscar fruto en un árbol que no era temporada de? Se le chispoteó. Nos quiso dar una enseñanza ahí. Oye, pues cuando no hay época de naranja, pues no vas a andar buscando naranjas en el súper, ¿no? Por ejemplo, ahorita sí hay naranja, hay toronja, cítricos. Ahorita es el tema cítrico. Pero por allá en agosto, septiembre, pues no. Y es lógico. Hay un ciclo agrícola, hay un ciclo que favorece el trigo, que favorece el cítrico, que favorece los granos, pero también, ojo, pero también hay frutas y hay verduras que están generando todo el año. ¿Hay tomate todo el año? Sí, pero naranja no. Y cuando no hay naranja, cuando no es temporada y llegamos a encontrar en el súper, es más cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la oferta es menor. Entonces ese desequilibrio hace que el precio suba. Yeshua lo que nos está enseñando aquí es que nosotros debemos de ser del tipo de árbol que estamos generando fruto todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar generando resultados de lo que se nos ha dado todo el tiempo, toda la vida, y cuando Él venga a buscar de nosotros algo, es decir, cuando Él ocupe usarnos a nosotros para un beneficio del reino, tenemos que tener el fruto. Y si no, no le servimos para nada. Dale un aplauso a Él. Familia, tenemos que ocuparnos de la responsabilidad que tenemos de generar un fruto abundante, como nos ha sido puesta la medida por Él mismo. Mucho fruto, ¿sí? Mucho fruto, mucho testimonio, mucho compromiso. Y obviamente los frutos son visibles, son degustables y son constatables por el Eterno y por las personas que nos rodean. Frutos de cambio, frutos de transición, frutos de arrepentimiento, frutos de corrección,
frutos de reparación, frutos de perdón, frutos, todo bueno. Y tenemos la capacidad para generarlo, solamente tenemos que proponérnoslo. El poder de Dios para todos nosotros que vivimos en un entorno limitado y acotado, se manifiesta precisamente en esas situaciones. Para los hermanos cubanos, ¿tienes una idea de lo que sufren los hermanos cubanos? Tú te encuentras una moneda de 10 pesos tirada. Allá no es así. Si tú quieres ir a comprar al mandado y traes el dinero, te vas sin ningún problema. Ellos tienen que pedir permiso. Ellos, todos los cubanitos que estén naciendo hoy, mañana y pasado, vienen a nacer a una nación infame, malvada, con gobernantes desgraciados y abusivos. Corea del Norte, lo mismo. China. Y tantos países crueles, no necesariamente comunistas, donde se tiene un sistema de gobierno que limita, que acota, que abusa, que explota, que margina a la gente, que la mantiene en ignorancia, que la mantiene sometida, explotándola, abusando de las capacidades y los talentos naturales que tiene la persona. Comparados con ellos, nosotros tenemos una libertad impresionante. Una libertad de crecer y desarrollarnos envidiable por muchas naciones, a pesar de las propias limitaciones que tiene el gobierno mexicano. Podemos decir que aún somos libres, que aún tenemos libertad, pero llegará el momento en que se le ocurra a un loco decir que no, y ahí viene ya eso, ahí viene, y no nada más aquí, en todos lados. Yo quiero decirles algo. Sin importar las limitaciones con las que hayamos nacido, las restricciones que podamos tener hoy, podemos, a pesar de eso, podemos lograr la plenitud de nuestro gozo, cambiando y transformando la condición en la que nos encontramos, donde hayamos nacido, como hayamos nacido, cualquiera que sea la condición médica, neurológica, emocional, mental, económica, social, lo que sea. Si el Eterno permitió que naciéramos allí, así, no hay una sola persona en el mundo que no pueda romper y cambiar su condición con Él. Dale un aplauso al Creador. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua te damos las gracias por esta palabra, que sea de aliento, que sea para despertar aquellos corazones y mentes que se sienten atrapados, esclavizados y limitados. Que eso nos incluya a todos nosotros. Ayúdenos, Padre Eterno, a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de generar esos frutos sin mirar las limitaciones, las privaciones y las restricciones naturales que nuestros ojos nos traen, sino basar nuestra vida, nuestras expectativas y nuestra esperanza en la emuná, en el pacto y en el poder que nos has dado en Yeshua HaMashiach. Sea así para todos nosotros, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y le decimos al Padre: gracias. Shalom a todos.